Bienvenidos. Mi nombre es Malena y soy su profesora. Para conocernos mejor, vamos a hacer una breve ronda de presentaciones. ¿Les parece? Uy, Dios mío. Bueno, entonces empiezo yo. Estudié Artes y Diseño en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Después me especialicé en Artes Gráficas en Milán, en donde viví 10 años. A España llegué hace 5 años y llevo 4 años dando clases en esta escuela de arte. Y ahora, ustedes. ¿Quieres continuar tú, por favor? ¿Yo? Sí, tú. Si es posible. Claro, con mucho gusto. Hola, mi nombre es Javier. Soy de Zaragoza, pero vivo aquí, en Madrid, desde los 18 años. Hace apenas un año que tomo clases de pintura y me gusta muchísimo. Gracias, Javier. Si desean, podemos continuar por orden. Siempre el compañero de la derecha. De acuerdo. Entonces continúo yo. A ver, me llamo Sara y nací aquí. Llevo 5 años estudiando pintura y esta es mi primera clase de acuarela. Muy bien, Sara. Bienvenida también. Y ahora tú. Yo soy Marta y soy de Sevilla, pero vivo aquí desde hace solo 6 meses. El año pasado, Roberto y yo fuimos a Guadalajara, conocida como la tierra del mariachi y del tequila, en el bello estado de Jalisco, México. Nos alojamos en un hotel hermoso de 5 estrellas en pleno corazón de la ciudad, pues celebrábamos nuestro aniversario de bodas. Así que 5 días a todo lujo y con un servicio de primera. Habíamos ahorrado durante meses para este sueño. Todos los días caminábamos mucho explorando la ciudad y cuando nos cansábamos, regresábamos al hotel a descansar un rato, a media tarde. Ay, el día más bonito fue el que pasamos en Tlaquepaque. Regresamos al hotel agotados y con un montón de bolsas. Habíamos comprado muchísima artesanía. Ay, fue un viaje excepcional. Nos gustaría regresar a Guadalajara. No te lo vas a creer. En el viaje que hice con mis amigos pasaron tantas cosas. Mira, para empezar, ya antes de la salida, Miguel se puso mal. Tenía los síntomas de una gripe. Dolor de oídos, dolor de cabeza. Fue tan horrible el viaje en avión que al llegar tuvimos que ir al médico. Vaya, menudo comienzo de viaje, ¿no? Pues sí, pero ahí no acabó todo. Resulta que cuando íbamos al médico, Rafael se cayó y se hizo una herida en el brazo. No sangraba mucho, pero se quejaba de un dolor muy fuerte. Vaya, ¿de verdad? Sí, el médico limpió la herida y le recomendó ir al hospital. Su brazo parecía estar roto. Pasamos horas en la sala de urgencias y efectivamente se lo había roto. ¿Que se había roto el brazo? Y no solo eso, es que todavía pasaron más cosas. ¿Más cosas todavía? Pues sí, 2 días más tarde yo sufrí una picadura de abeja y tuve una reacción alérgica con mareos. Me puse fatal. Al final tuve que pasar 2 días en observación en el hospital. Una semana más tarde tomamos el vuelo de regreso, todavía mal y sin haber disfrutado del sol, de la playa y de la comida. Pues menudas vacaciones que habéis tenido. Anda, Elisa, vamos a la fiesta. Hace ya 15 años que no vemos a nuestros compañeros de la universidad. ¿No tienes curiosidad? ¿No te gustaría verlos de nuevo? Ay, no sé. Ay, además, han enviado una invitación muy bonita. Mira la foto. Aquí estamos, con 23 añitos. Ay, no sé. Seguramente todos hablarán de lo que hacen, de cuánto ganan, de si están casados. Ay, venga, anímate. Va a ser muy divertido. A ver si recordamos todos los nombres. A ver. ¡Uf! Mira, Miguel. ¿Te acuerdas? El chico con el que yo salía el 3er año de carrera. Seguramente estará ya casado y con 4 o 5 hijos. Ay, Elisa, qué exagerada que eres. Bah, no sé si tengo ganas de ir. Posiblemente empezará a hablar de cuando salíamos juntos y seguramente que traerá fotos de la época. ¡Ay, qué horror! Posiblemente estarán también Carmen y Javier. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué crees que harán ahora?
Uy, yo creo que Carmen seguirá viviendo en Granada. Y Javier, bueno, le gustaba tanto viajar que seguramente vivirá en otro país. ¿Y te acuerdas de Cecilia? La chica que hablaba tantos idiomas. Ay, sí, la que tocaba el violín. Uy, ¿qué será de su vida ahora? Oh, pues probablemente se dedicará a la música, ¿no? Yo creo que después de terminar los estudios se fue con una beca a la Escuela de Música de Hamburgo. Bueno, ¿y entonces? ¿Vienes o no? No sé. Bueno, tal vez iré. Te lo digo mañana. Bienvenidos a nuestro programa La Voz de la Calle, en el que nuestros radioyentes toman la palabra y comentan diversos temas de su vida cotidiana. Hoy nuestro tema es los sentimientos, lo que nos gusta, lo que no, lo que nos emociona o por el contrario nos molesta. ¿Qué les parece si escuchamos juntos a nuestros radioyentes? Mi nombre es Julia. La verdad es que no soy muy complicada, pero sí hay algo que no me gusta. Me molesta la impuntualidad. No entiendo por qué alguien no se puede organizar para llegar a tiempo. Es una falta de respeto hacer esperar a los demás. Hola, soy Roberto. Creo que es muy importante poder confiar en las personas que me rodean. Por eso no soporto a la gente mentirosa. No se puede tener ningún tipo de relación con una persona que dice mentiras. Buenas tardes, habla Mercedes. A mí me emociona la música de los años 50. Era la música que escuchaban mis padres cuando eran novios. En mi infancia, mi madre la escuchaba mientras cocinaba. ¡Qué recuerdos! Yo soy Rafael y trabajo como enfermero en un hospital. Constantemente cambio de turnos, a veces por la noche, otras por la tarde-noche. Pero el turno que menos me gusta es en el que tengo que madrugar, porque comienzo a las 6 de la mañana. Lo odio. A mí me gusta dormir. Me llamo Verónica y a mí me gusta la gente que es positiva, que ve el lado bueno de las cosas. ¿Por qué hacerse la vida difícil? Es más fácil encontrarles el lado bueno a las cosas. Es cuestión de actitud. En la época de mi padre se respetaba más la naturaleza. Cuidábamos la tierra que nos protege y nos da comida. Ahora ya no es así. No tenemos respeto por la naturaleza. No tratamos bien a la tierra, la explotamos demasiado. El mercado nos exige a los campesinos productos que no son originarios de nuestros campos y además los cultivamos fuera de temporada. Ahora incluso hay que producir tomates en invierno. Dicen que los consumidores así lo piden. La verdad, esperaba más de esta película. La habían anunciado como una gran película de acción. A mí, honestamente, me pareció que no pasaba nada. Creo que hubo un momento en que me quedé dormido. Hace mucho que no me reía tanto. ¡Qué película! Y lo mejor de todo es que además tiene una trama interesante. Es una de las mejores películas que he visto en mi vida. La historia es bonita. Los paisajes que se presentan te dejan con la boca abierta. Los actores, sensacionales. Incluso escuché a varias personas llorar. Genial. Espero que gane muchos premios porque se los merece. Nunca más. Ya sabía que las películas de este director no suelen gustarme, pero esta ha sido la peor. No tiene ni pies ni cabeza. Perdí el hilo y de pronto ya no sabía ni quién era quién. Algunas personas se fueron del cine antes del final. Ahora sí, Marta. ¿Lista para ir al estadio? Conseguí entradas para el partido del domingo, que es importantísimo. El ambiente en el estadio será fabuloso. Ay, Alonso, tú oyes la palabra fútbol y te vuelves loco. Ya sabes que a mí no me gusta nada el fútbol. Pero ya que a ti te gusta tanto,
te acompaño. Mira qué día tan soleado, Lourdes. El tiempo ideal para ir a pasear en bicicleta. ¿Te animas? Me gustaría recorrer el camino a lo largo del río. Dicen que es muy bonito. Claro, Enrique. A mí también me interesa conocer esa ruta. ¿Pasas a recogerme? ¿Tienes ganas de visitar una exposición de fotografía de paisajes, Luisa? Es en la galería del centro. ¿Recuerdas que vimos allí una exposición de retratos? Claro que lo recuerdo, estuvo genial. Me parece una idea estupenda. Vamos a la exposición y después vamos a tomar un vinito en el bar de enfrente. ¿De acuerdo? Oye, Mauricio, hablé con Emilia. Dice que nos invitan a cenar el próximo viernes a su casa. Somos en total 4 parejas y creo que será muy divertido. ¿Qué dices? Ay, Marta, ¿para qué me preguntas? Sabes que me fascina todo lo que cocina Emilia. Por supuesto que vamos. Es importante consumir vitaminas y minerales. Por eso tendrías que cocinar platos que les gusten y contengan estos nutrientes. Te recomiendo que prepares comidas divertidas. Lo mejor es que sean de colores llamativos y que tengan diferentes texturas. Esto a los niños siempre les gusta. Deja también que cocinen contigo. Sabemos que para llevar una vida sana, lo mejor es comer productos frescos. Es importante planificar las comidas y comprar los ingredientes necesarios. Y esto, claro, lleva tiempo. Si no tienes tiempo durante el día para cocinar, puedes preparar lo que vas a comer un día antes. También puedes llevarte al trabajo algo sano que te quite el hambre, como por ejemplo un puñado de cacahuetes o un yogurt, para no llegar con tanta hambre a casa. Mira, Sebastián, no creas que es tan fácil. Cuesta trabajo. Pero lo mejor es que ayunes un día a la semana. ¿Sí? Así es. Es necesario dejar de comer un día para limpiar tu cuerpo. Te aconsejo que bebas muchos líquidos y tés. Lo mejor es dejar de comer un día que trabajes fuera de casa. Y deberías elegir los días en que estés más ocupado para estar distraído y no acordarte de la comida. A mí me gusta la psicología. ¿Y a ti? Me encantan los videoclips de mi grupo favorito de rock. Las legumbres contienen sustancias beneficiosas para la salud. Sus razones para no venir a la fiesta me parecen absurdas. Esta explicación me parece muy abstracta. Sus observaciones me parecen muy acertadas. Ricardo, por favor, vaya a la papelería a recoger el material de oficina. ¡Qué bien que estés aquí! Pasa, pasa, estás en tu casa. ¿Qué deseas tomar? Sube al 3er piso y pregunta por el señor Gómez. Disfrutad de las vacaciones. Lean las instrucciones del examen detalladamente antes de empezar a responder. Espere, por favor. Ahora llega el doctor. Mira, Manuel, a veces no hay nada interesante en el periódico, pero hoy sí que hay noticias. Sí, estoy de acuerdo. Justamente pensaba lo mismo. Mira esta noticia. Me parece estupenda. El gobierno felicita a Juan Martínez Luque por sus descubrimientos y sus premios internacionales. Me alegra que reconozcan a una persona que ha hecho tanto por la ciencia. Uy, esto sí que es una noticia. Fíjate que dice aquí que Francisca Acevedo se despidió del actor Elías García en el aeropuerto. ¿Por qué no lees mejor algo más informativo? Mira, esto, por ejemplo, nos afecta a todos. Los empresarios proponen un nuevo aumento a los salarios. Espera, esto sí que es importante. Se lo tengo que decir a mi hermana para que lleve al bebé al centro de salud más cercano. Aquí se recuerda el plazo para vacunar a los niños. Pero escucha esto. No te lo vas a creer.
Raúl Moreno se disculpa por haber robado. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien. Por fin alguien que se disculpa por algo. Servicios Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Necesito que manden un servicio a la calle Agua número 35. Estas personas no entienden que aquí no pueden dejar su coche. Y tenemos un cartel muy grande. No se preocupe. Le mando de inmediato a un compañero para que retire el coche. Deme por favor su nombre completo y dirección. Vaya, no podemos entrar en el restaurante. ¿Y eso? Mira el cartel. ¿Y qué hacemos con Rex? Pues nada, nos vamos a otro sitio. Pobre Rex, no vamos a dejarlo solo en casa. ¿Qué tal si llevamos a los niños al parque esta tarde? Mejor no. Es que ahora los niños ya no pueden jugar allí como antes. Desde que pusieron ese letrero, ¿Y eso? pues dicen que quieren que el parque se conserve mejor, más bonito, más verde. Y claro, que los niños, con sus juegos, lo estropean. ¿Tú te crees? Tenemos que pensar en nuestros planes para el fin de semana. ¿Qué os parece si vamos de excursión? Me parece muy bien. A mí me apetece ir a un lugar donde podamos bañarnos. Ojalá que haga buen tiempo. Hola, Beatriz. Hace días que no te veo. ¿Qué ha sido de ti? Te veo un poco pálida. Hola, Rosa. Es verdad, hace mucho que no nos vemos. Fíjate que estoy preocupada. Mi padre ha estado un poco enfermo. Vaya. ¿Y qué tiene? Espero que se mejore muy pronto. Oye, Carlos, muchas gracias por el café. De verdad aprecio tu tiempo. Con tanto trabajo he perdido el contacto con mis amigos. Ha sido una gran alegría charlar contigo. Vamos a continuar en contacto, a pesar de la carga de trabajo. Es cuestión de organizarse. Tienes razón. Ojalá nos veamos pronto. Ernesto, tengo una gran noticia. ¿Te acuerdas del terreno que queda junto a la casa de mis suegros? Pues lo hemos comprado baratísimo. Y ahora sí vamos a construir la casa de nuestros sueños. No sabes el gusto que me da tantos años buscando un terreno adecuado. Pues mucho éxito con el proyecto. Ya está. He anotado todos los ingredientes para la tarta. Y también sé cómo se hace. Espero que me quede tan rica como a ti. Bueno, ya me contarás lo que dicen tus invitados. Oye, te dejo porque tengo que trabajar. Y que te quede rica la tarta. A ver, Ramón, ¿por fin vas a venir a la fiesta el sábado? Necesito saberlo porque tengo que organizar la comida. Sí, segurísimo. Cuenta conmigo. Y ya sabes que como mucho. Fíjate que me parece que el jefe me va a subir el sueldo. Me saluda muy sonriente y amable desde hace unos días. ¿Qué va? Yo pienso que quiere darte más trabajo y por eso es tan amable contigo. Tú que todo lo sabes. ¿Sabes cuándo se celebra la fiesta de los patios en Córdoba? La verdad es que no tengo ni idea. Nunca había oído el nombre de esa fiesta. Oye, Berta, ¿tú sabes cuándo es el cumpleaños de Manuela? Pues yo diría que es en enero. Pero mejor pregúntale a Javier. Él lo sabe.